y vamos a pasar ahora a la quinta presentación, que tiene que ver con el etiquetado de eficiencia energética en ventanas exteriores. Vamos a presentar para este momento a la arquitecta Adriana López, quien va a exponer sobre esta temática, etiquetado de eficiencia energética en ventanas exteriores. La arquitecta López es secretaria de la Asociación Argentina de PVC y miembro de los subcomités del IRAM, Carpintería de Obra y Fachadas Integrales Livianas, Construcción Sostenible, Eficiencia Energética en Edificios, Acústica y Electroacústica, y es además jefe de grandes proyectos de Tecnoperfiles Sociedad Anónima. Le damos entonces la palabra a la arquitecta Adriana López. Les recordamos que pueden utilizar los talones de preguntas para entregar luego de la exposición durante el cierre del panel. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer al CEPIC, la verdad, la invitación. En segunda oportunidad, sí que es un orgullo realmente ser parte, aunque como comentaba José Luis, yo soy del otro bando, porque yo directamente soy arquitecta, así que ni siquiera como en tu caso ingeniera, así que, pero bueno, la realidad es que el tema de la abertura desde que me recibí fue un tema que, primero por mis años en su momento en el aluminio en Alvar y luego en el PVC, es como que me he especializado en lo que es la sustentabilidad y agradezco de alguna manera que la profesión me fue llevando a tener otro concepto. Entonces, y también fui parte de la 11900, así que sé el trabajo que se ha hecho desde adentro del subcomité y es difícil sintetizarlo muy bien, tanto en el caso de Florencia como Sandra, que no lo conocía, pero es excelente el trabajo que se ha hecho y es difícil sintetizarlo. La idea mía era contarles otra norma que empezó un poco antes de la 11900, es específicamente de carpintería y algo que escuché en distintas intervenciones de lo que era Secretaría de Energía, incluso de Andrea Heinz, en su momento, cuando estaba en la Secretaría, el hecho de que la ventana es muy importante y a veces como profesionales no lo tomamos en cuenta. Entonces, básicamente era, esto lleva junto con lo de la 11900, era un poco contarles a qué conceptos de lo que está en la página, de lo que es el etiquetado, la importancia del etiquetado, que creo que eso es fundamental para que nos llevemos de idea. Al menos yo lo tengo muy en claro. La ventana, cómo puede ser eficiente energéticamente, que a veces no lo tenemos en cuenta. Cómo hay que hacer un programa etiquetado, creo que ahí hay mucho trabajo para hacer desde gobierno, aunque están haciendo una tarea para mí formidable. Y sí contarles lo que llevó a hacer esa norma, comentarles como adelanto que ya está el aplicativo para lo que es la parte de carpintería. Parte de los que estamos acá estamos trabajando muchos, por allí está también César Aquilano de Baza, con el que venimos trabajando muchísimos años atrás, la gente de la asociación, o sea que es todo un grupo que viene trabajando muy fuerte. No dejar de ver la Argentina en el contexto mundial, que van a ver un poco lo que comentaban en las charlas anteriores. Comentarles muy brevemente el plan Renove, que para nosotros es muy importante, que son experiencias a nivel internacional y que podríamos muy bien copiarlas. Y después básicamente decirles, bueno, cuáles son las cualidades que vemos en las ventanas, cómo podemos calificar mejor dentro de las cualidades mínimamente del PVC, y terminar contándoles un ejemplo que para mí fue formidable, que es haber tenido que hacer el primer recambio de la abertura de Marambio. Entonces, básicamente contarles, como les decía, esto lo hemos tomado de la página de argentina.gov.ar, cuál es la importancia de la etiqueta, porque yo creo que eso, como profesional que soy, pero si me pongo a verlo desde el área como cualquier ciudadano, uno confía en la etiqueta. O sea, en general la gente no desconfía de la etiqueta. Por eso empezamos a trabajar muy fuertemente cuando empezamos con el etiquetado en ¿por qué la etiqueta? O sea, porque de alguna manera identifica, describe
le da un servicio al cliente, incluye al cliente. Creo que eso es fundamental. Y en su momento, ya cuando comenzamos en el 2012, lo que yo les voy a comentar para que quede bien clara la diferencia es la norma de etiquetado de ventanas exteriores, que si bien la ventana tiene mucha influencia en la 11900, que es lo que estuvieron hablando hasta el día de hoy, esto es una norma aparte específicamente de ventanas. Así que después, si quieren, me hacen las dudas o me interrumpan en lo que no les quede claro. Pero cuando empezamos a trabajar con todo el tema del etiquetado, a pedido de su secretaría, dijimos, bueno, obviamente la base era desde Europa, en Madrid, que es, como les comentaba ahí, la importancia del certificado o del etiquetado. Básicamente porque le da información al usuario final, le da credibilidad, permite al usuario, ya sea de algo como hablaban también en las charlas anteriores, tener un conocimiento del edificio, sea nuevo o sea existente, sea para compra o sea para alquiler. O sea, tenemos que tratar de utilizarlo como tal, como una herramienta. Es una herramienta para venta, para alquiler o compra. Hablemos de la etiqueta de la vivienda, esto va para cualquier etiqueta, ¿no? O sea, es la importancia de una etiqueta. Si vamos en su momento, cuando empezamos a trabajar y vinieron con estos valores, teníamos en cuenta lo mismo que venimos hablando hasta ahora, la importancia de lo residencial. Dentro de ese valor de residencial, que es el 25%, tenemos un 50% que está en lo que es climatización. Y si vamos al consumo de gas, tenemos una influencia importante en lo que es en la calefacción. Y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que es importancia en la residencial, que era lo que hablaban en la charla anterior José Luis, que estábamos en un 46%. O sea, el tema del consumo energético y de cómo bajarlo está básicamente en lo que es la vivienda. Si vemos desde lo más simple en lo que es en una casa, tenemos allí las diferencias en muros, en envolvente, y las ventanas que a veces no las tomamos en cuenta, y ahí sí me sumo como arquitecta más que como ingeniera, que cada vez las ventanas son más grandes, ¿no? Eso lo venimos hablando siempre con César. Cada vez que son ventanas más grandes, de piso completo, y después nos miramos que es un invernadero adentro. O sea, o nos morimos de calor en verano, o nos morimos de frío en invierno. Bueno, entonces ahí la importancia, que es lo que veníamos mucho a plantear acá, la ventana es un sistema, no es el vidrio por un lado y el marco por el otro. Tenemos que mirar el vidrio y el marco, que a veces miramos, sí, bueno, puse tal marco o puse tal vidrio, pero las dos cosas hay que mirar. Y la ventana tenemos una influencia que puede ir desde el 16 hasta el 20, dependiendo del tamaño de la abertura. Puede ser más o puede ser menos, pero es mucha esa influencia. Y algo que se habló en toda la mañana, que básicamente es, más allá de que conserve el frío o el calor, me tiene que dar confort. O sea, no podemos estar en una vivienda donde estamos incómodos, más allá del tema de lo que es la ventana en sí, en general. Entonces, ahí sí, el tema de la ventana es fundamental porque no es solo que esté bien fabricada, tiene que estar bien instalada y tiene que estar bien usada. Y ahí para mí va la cuestión del profesional. O sea, cuando asesoramos en una vivienda, tenemos que analizar qué tipología vamos a poner. No poner una tipología, una corrediza en una zona que no va, o, por ejemplo, como hablaban mucho en el sur, donde no se utiliza mucho la corrediza y utilizamos otro tipo de abertura, que sería la patagónica, o frente al mar. O sea, ese tipo de cosas a veces erramos como profesionales porque el usuario final quiere una ventana completa de punta a punta. Entonces, bueno, ahí está la importancia nuestra en decirle qué es lo que tienen que colocar. Y acá quise hacer un poco historia porque la verdad es que coincido con lo que dicen, que tenemos que hacer programas como para que se incentive lo del etiquetado con impuestos y etcétera, pero la realidad es que el gobierno hace muchos años que viene dando en ese momento, esa cuestión, la batalla en cuanto a poner decretos o distintas normas. Somos difíciles a veces de usarlas. Yo siempre digo que no nos ponemos el cinturón de seguridad ahora hasta que no empezaron a haber multas. Somos complejos. Me sumo como Argentina ahí, ¿no? Es un pensamiento propio mío, pero la realidad es que si miro el decreto 140, que es del 2007,
fíjense los conceptos, qué importante que está, que decía que había que mirar todo el tema de conducente a la vivienda, porque es un programa nacional de uso racional y eficiencia de la energía. O sea, ya del 2007 se viene insistiendo con eso. Y la importancia en aislar lo que es la parte de techos, lo que es ventana y piso. O sea que venimos trabajando de hace un montón. Ese programa de etiquetado, que también es importante porque lo que hablábamos es una herramienta que permite conocer muy fácilmente al usuario final sin tener conocimiento técnico, se va a dar cuenta que la A es mejor que la G. O sea, no necesita mucha vuelta, los colores, ese tipo de cosas fueron lo que más estuvimos analizando en su momento. Y sí les quise colocar una mínima historia porque yo fui parte del subcomité de carpintería de obra, pero la realidad es que esto lo trajo como solicitud en el 2012, lo que era la ex Secretaría de Energía, y ahí la verdad que también apoyar que empezaron con la gestión y con el gobierno anterior y se siguió, cosa que me parece fundamental también, no es que se dejó de lado, se siguió trabajando. Y bueno, con la coordinación de IRAM y junto con la gente de INTI se tomó un camino, pero había mucha gente involucrada. En ese momento, bueno, empezamos de cero. Dijimos, ¿cómo podemos empezar? Y miramos las normas europeas. No había mucha información. Sabíamos, como decíamos hoy todos en la mañana, que había una etiqueta, pero de ahí a que cómo podíamos lograr llevarlo, la parte técnica, que era lo más complicado, llevó mucho tiempo y la verdad que eso hay que evaluar y elogiar el trabajo que hizo INTI, que fue increíble. Fuimos ayudándolos, pero la verdad que fue un trabajo netamente de la gente de INTI. Tomamos como antecedentes lo que era la norma española, que tenían desde el 79, o sea que había una gran experiencia, el plan Renove, como les decía, el código de edificación. Miramos lo que era la norma inglesa. Miramos también que se repetían los valores, entonces eso nos dijo, bueno, estamos bien encaminados, lo que tenemos que hacer. No era fácil, había un montón de datos que no teníamos. Y quise poner también el ejemplo de la etiqueta de México, porque eso particularmente en la empresa que trabajo, que es Tecnoperfiles, como exportamos a México, México empezó con su etiqueta después que nosotros. O sea, nosotros estábamos en estudio y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer la etiqueta. Y lo puse como ejemplo porque lograron la etiqueta antes que nosotros, que veníamos trabajando del 2012. Pero bueno, todo como experiencia sirve. ¿Qué beneficios tiene el etiquetado? O sea, muchísimos. O sea, obviamente a contribuir a la reducción en lo que es en el consumo de energía, que sea una herramienta útil, porque esa era la idea, tanto para las ventanas nuevas como para lo que es de recambio, lo que es en todas las ciudades, en lo que es Buenos Aires, tenemos que hacer un recambio importantísimo. En una época se había hecho un cálculo, había como un 90% de lo que tenía que hacerse de recambio, ¿no, César? Veo que me asiente. Y la realidad es que falta muchísimo por hacer de eso. Y era lo que hablábamos antes, eso me va a permitir un confort. Mucha gente que está incómodo en su propia casa y se termina abrigando porque tiene esa sensación de frío dentro de la propia casa o calor. O sea que tenemos que darle importancia a lo que es el confort. Y después, bueno, comentarles que esta norma, bueno, está desde mayo del 2018, o sea, ya hace un año y un pelito. La verdad que se ha trabajado muchísimo. Comentarles que permite comparar ventanas, un poco lo que no es el concepto capaz que vieron anteriormente con la 11900, que yo tengo un valor de IPE y que eso yo lo puedo comparar con otra. Acá lo que yo voy a comparar es una ventana respecto a otra, si una me da A y otra me da G o me da B o C o la categoría que sea, y ver en qué zonas está. Yo después ahora les voy a comentar esto. Por horas de cumplimiento voluntario, tenemos que seguir ahora obviamente con el trabajo del marco normativo, el reglamento técnico, o sea, hay mucho para hacer, pero creo que es importante y por eso lo aclaramos y teníamos el permiso que lo habíamos hablado con Secretaría de Energía, era que empezamos a trabajar y ya hace un año y medio estaban trabajando con el aplicativo de la 11900 y estábamos trabajando a la vez con este aplicativo. Obviamente es mucho más sencillo porque mira la ventana, no es como el aplicativo que comentó tanto Florencia como Sandra, que es mucho más complejo.
pero sí se trabajó y ahí tengo que, la verdad, el trabajo que ha hecho lo que es desde gobierno es excelente porque han puesto todo el personal a la disposición, se cargaron todos los datos de todas las distintas empresas, tanto de lo que corresponde al vidrio como lo que corresponde al aluminio, como le corresponde al PVC, y se logró un aplicativo que se va a hacer el anuncio el 4 de julio, justamente en el microcenio del Ministerio de Hacienda. Ahí hemos hecho en su momento el curso para el aplicativo de la 11900, así que es un excelente lugar y se va a estar haciendo ahí el anuncio. Contarles un poco para que se lleven una idea de qué es lo que es la norma de etiquetado, de lo que es la ventana. Como les decía, la ventana es fundamental, no consume energía, pero tiene una gran influencia en lo que es el consumo energético. Esta norma, de alguna manera, y hay una tabla que está dentro de la 11900, no es esta exactamente, por eso lo recalco nuevamente para que no se vayan con la duda. Son dos normas separadas, esto es específicamente de ventanas y exteriores, y la otra estamos hablando de la vivienda en su total, donde obviamente la ventana va a tener una influencia, si tienen qué marco tiene y qué DBH, pero no más que eso, y la orientación y el resto estaba en la 11900. En este caso vemos la ventana. Entonces lo que queríamos hacer era comparar una ventana más eficiente de otra. No fue fácil, aunque uno lo vea sintetizado en una etiqueta, porque teníamos que hacer las zonas. Yendo un poco antes a que me pregunten, no son exactamente las zonas bioambientales, ya se las voy a mostrar porque era complejizar mucho la etiqueta. Si en la de vivienda se tomó lo bioambiental, acá no, ahora les muestro. ¿Y qué datos vamos a pedir? O sea, esos son los datos básicos, o sea, qué modelo de ventana es, o sea, que si es corrediza, si es de abrir, si es un paño fijo, si es hilo batiente, el ancho y el alto. Y después ya ahí van datos específicos de lo que es el marco y de lo que es el vidrio, que es lo que yo les voy a contar también, que va a estar mucho más sintetizado en un aplicativo. Al día de hoy, si yo quiero etiquetar una ventana, compro la norma, hago todo el cálculo, no será tan complejo como el 11900, una planilla en Excel, pero es complejo igual, porque tengo que pedirle los datos a cada uno de los extrusores, que ahora les voy a comentar quién da cada dato, pero básicamente es el valor del K, la transmitancia del perfil y de lo que es del vidrio, la transmitancia lineal del DBH, que también lo voy a comentar brevemente, y luego el factor solar. Acá estamos hablando tanto del perfil, que es importante que lo tengan en cuenta, como del vidrio. El factor solar del vidrio generalmente es algo que normalmente lo da el fabricante de vidrio, en este caso la gente de Basa, pero la realidad es que el factor solar del perfil va a depender, es el color, o sea, si es un anodizado o un pintado en un perfil de aluminio, o si es un color blanco o foliado en un perfil de PVC. O sea, va a cambiar en la característica y en la calificación de la ventana. Y esto que está colocado en rojo lo pusimos en realidad porque la verdad no es menor. Debe cumplir con las normas IRAM anteriores, que es la 11507 1 y 2. O sea, si no cumple con lo que es la infiltración del aire, no la voy a poder etiquetar. O sea, si es una ventana, hablando mal y pronto, que tiene chiflete, o sea, que entre el aire, que no es una ventana que se pueda calificar, directamente no la voy a poder etiquetar. Sin entrar en valores, para que se den una idea, les digo esto solo, hay varias categorías que van desde 2 hasta lo que es 6, si pasa de 6 en la categoría dentro de las diversas categorías de IRAM, ya no califica, o sea que si una ventana tiene una infiltración por arriba de 6, no la voy a poder etiquetar. ¿Qué rol juega en cada parte acá? Que esto me parece importante. Ahora lo van a ver mucho más sintetizado con un aplicativo, pero todo este trabajo es lo que hicimos previamente. O sea, cada extrusora de perfiles, hablemos de lo que es tanto el PVC como lo que es el aluminio, tiene que hacer los ensayos. En una ventana, que ahora después lo voy a mostrar, el ensayo de infiltración es ensayo físico. Hay que colocar una ventana y ensayarla. En la parte térmica da valor del K, y lo que es la absorbancia, que es para el factor solar, el color o la terminación, como les decía, son ensayos a nivel de software. Eso en cuanto a la parte del marco de los perfiles. En cuanto al tema del vidrio, también tenemos que simular lo que es la parte de la transmitancia térmica y lo que es el factor solar.
Una vez que tenemos esos valores, recién ahí el fabricante de ventanas va a poder hacer la etiqueta de la ventana. Y acá está otra diferencia con lo que venían hablando antes. No hay certificadores de ventana que no sean, en el caso nuestro, son los mismos fabricantes de ventana. Obviamente cada una de las empresas extrusoras y de vidrios va a controlar lo que son en los clientes y en la idoneidad de sus fabricantes, pero no hay un certificador como en el caso de la 11900. Y después, bueno, la importancia acá del laboratorio, que en este caso es INTI, es el hacer todos los ensayos, tanto los de infiltración al aire, como le decía, grafísico, como lo que es la parte de simulación en los perfiles. No tienen que acordarse ninguno de estos números porque simplemente era para que sepan de dónde sale después la etiqueta, toda la parte de cálculo que hay atrás. Luego de eso se hace el cálculo sobre la 11576 y uno puede etiquetar. La gran diferencia, que es lo que les voy a contar ahora, es que vamos a poder tener una posibilidad de saber cómo me da la etiqueta sin tener que estar pidiendo todos estos datos porque de alguna manera van a estar precargados. Pero bueno, básicamente es hacer con el aplicativo, como les decía, que les voy a comentar después, imprimir a color la etiqueta y colocarla del lado interior de la ventana, que obviamente ahí sí está la intención, como hablaban antes, creo que lo había dicho también José Luis, que sea una herramienta para cuando uno va a alquilar o va a comprar un departamento, así como sabe cuánto tiene despensa, saber qué ventana tiene, porque si tengo un excelente departamento con unas aberturas que son pésimas y lo voy a pasar mal igual. Entonces, mirar un poco eso. Acá les muestro, era un simple ejemplo de una etiqueta, esta la presentamos el año pasado en Batimat, en Bateb de 2018, pero es más que nada para que vean en una abertura muy grande, que tenía 4,5 metros por 3 de altura, en una jumbo. Hicimos el ensayo en el INTI para ver cómo daba. Lo que ven a la derecha es justamente el banco de ensayo de INTI. Como les decía, es un ensayo físico, o sea, hay que hacer un ensayo para que uno de alguna manera controle también eso. El valor nos dio en 2,38 y como les decía, la infiltración dio 2, que yo les decía que arriba de 6 no puedo etiquetar, para que tengan una idea por eso. Y aquí les cuento un poco cómo es la etiqueta. La etiqueta teníamos que simplificarla porque tenía que estar en una etiqueta para todo el país. O sea, tuvimos varios idas y vueltas de cómo hacíamos las zonas, de cómo poníamos calefacción y refrigeración. Bueno, en síntesis es lo que quedó. Tenemos 4 zonas más la quinta, en realidad 5 zonas, son las 4 a nivel continental y la quinta que sería todo lo que es la zona, digamos, de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida, todo lo que sería, que tiene otra escala, que es la que tienen debajo, porque obviamente ahí las escalas no son exactamente igual al resto y necesitábamos calificarlo de alguna manera, de otra manera, en lo que es calefacción. En la parte de arriba van a ver que sigue el mismo esquema de cualquier etiqueta, que eso fue importante. Quisimos seguir tal cual la etiqueta de una heladera, de un aire acondicionado, que sea fácil lectura para el usuario final. Entonces tiene el mismo esquema de letras, el mismo esquema de colores, como decía Florencia. O sea, la A es lo mejor y yo sé que la G es lo peor. Arriba está lo que sería calefacción y lo que es debajo, que tienen también las etiquetas, fíjense que es refrigeración. Esto lo aclaro porque obviamente dependiendo en qué zona esté, si estoy en la Patagonia, obviamente me va a importar más la calefacción, pero si estoy en el norte me va a importar más la refrigeración. Entonces probablemente ahí tenga que mirar la parte de la etiqueta más abajo. Y después están todos los datos de la ventana. O sea, más allá de que yo voy a tener, como me da la categoría, voy a tener todas las características de la ventana, el ancho, el alto, la transmitancia del valor del K del perfil, el valor también de lo que es del vidrio, el factor solar y debajo también la especificación del vidrio, o sea, si es un vidrio simple, si es un vidrio doble. Y arriba de todo lo que va a estar también es quién está etiquetando, o sea, el que imprime la etiqueta. Y lo que faltó acá, que ya en el aplicativo está agregado, es el código QR que va debajo, que con eso vamos a poder de alguna manera tener una idea completa y una trazabilidad de la etiqueta. Esto obviamente si no teníamos la norma, como decía antes José Luis, si no tenemos las normas es muy difícil que podamos avanzar. Primero de todo era la norma y por eso me acuerdo en su momento fue el apuro del 11900 en sacarla, porque si no, no hay forma de empezar a trabajar.
Ahora, después, y la verdad era fundamental tener una herramienta de cálculo. Y eso es lo que la verdad tengo que agradecer desde con unirme granito de arena en lo que pudimos ir haciendo cada una de las distintas empresas en aportar, pero la verdad que todo el apoyo fue desde lo que es Secretaría para poder hacer que tuviéramos el aplicativo, que la verdad no es nada menor. Obviamente se cargaron todos estos datos que yo les iba diciendo, valores de K, de factor solar, de absorbancia, cálculos, etcétera, que después habrá que hacer, y no es menor la importancia, un reglamento técnico para controlar, que eso falta, porque todavía no está, porque es de cumplimiento voluntario. Entonces, todos esos valores, digamos que cada empresa es, de alguna manera, es responsable de los valores que fue otorgando a Secretaría y fueron cargando. Esa es la página que al día de hoy se está trabajando, y quise captar un mínimo de lo que es el aplicativo para que supieran cómo es. Obviamente se trabajó, como dice ahí, con la Cámara de lo que es el aluminio, la Asociación de PVC, a la que soy parte, y lo que es de Caviplan en la Cámara del Vidrio. Fuimos los tres los que estuvimos trabajando, creo que fue un año y medio casi para llegar a este aplicativo. No pensamos nunca que iba a llegar a estar tan rápido, la verdad que es excelente, es muy ágil, y no es menor lo que les voy a comentar, o sea, el aplicativo va a estar en lo que es la página de, como les había puesto anteriormente, vuelvo, es gratuito, o sea, todavía, bueno, el lanzamiento, como decía, va a ser el 4 de diciembre, pero no es menor en decirlo que 4 de diciembre. No sé a quién le dije hoy, en un WhatsApp también me dijo, me dijiste 4 de diciembre, se ve que la conciencia va distinto. 4 de julio, perdón. 4 de julio vamos a estar junto con, acompañando a lo que es Secretaría como para este anuncio, pero creo que decirles que lo que no es menor para mí, lo más fundamental es que como profesional ustedes van a poder entrar a esa página como solo consulta y jugar con los vidrios, con los perfiles, con las distintas líneas de perfiles y las distintas marcas, y las distintas marcas sea de aluminio o de PVC, y ver cómo da la etiqueta. Lo que no van a poder como profesionales y como solo consulta es imprimir, porque obviamente la etiqueta tiene una validez legal, que era lo que estábamos hablando, o sea, no la van a poder imprimir, pero van a poder ver cómo queda y decir, bueno, cambio de BH, cambio a un low E, cambio de aluminio a aluminio con ruptura, cambio a PVC, y ver cómo cambia. Creo que eso es fundamental. Entonces van a tener 2 hojas, como les mostrábamos ahí. En la primera hoja van a estar los datos de los perfiles, que son los datos que les comentaba, ancho de la ventana, tipología, cómo es el herraje, pero está todo precargado, o sea, no tienen que cargar nada, ustedes tienen que saber lo que están eligiendo de alguna manera. Y en la otra página es el tema del vidrio, o sea, si tiene DBH o no tiene DBH, si es con argón o es con aire, hay también si es el sistema de Ecoglass o es el sistema como figura térmicamente mejorado, que es otro sistema, pero digamos que, como les decíamos, está todo precargado, con lo cual la verdad es muy sencillo en el uso. Y esto un poco como de ayuda a memoria y como para insistir en que a veces decimos no hay normas. Sí, hay normas, en realidad hay normas, a veces el tema es que no las cumplimos. Estas son normas que estaban vigentes desde antes, o sea, el decreto reglamentario 1030, donde ahí tenemos también algunas condiciones en lo que es la ventana. En Rosario, que la verdad fueron siempre pioneros en todo lo que es esto, vienen avanzando mucho más que lo que era en Capital, que era la ley esta, la que estaba como anterior, ahora están con el nuevo código, como comentaban. La 11900 la quisimos incorporar también porque en su momento estábamos trabajando varios en las 2 normas y fue, creo que la primera vez también que se incorpora la ventana dentro de la 11900. Si bien no es una norma en sí misma, tiene influencia también. Y la 11576, que como les decía, es específicamente de ventana. Bueno, respecto a lo que me compete más en lo que es el PVC, más allá de lo que es la abertura en sí mismo, el PVC, por las características generales, cumple con cualquiera de esas normas. Esto también se los quise comentar como
como un resumen porque lo vengo comentando en cada una de mis charlas y la verdad que es bueno ahora colocarlo y ver cómo se mejoró en cada punto, porque recordaba de la primera jornada de eficiencia energética que estaba parte de este objetivo, y desde allí venimos trabajando muy en conjunto con lo que es de Secretaría. La intención de que hubiera sido una ley nacional el año pasado y la idea es que haya un borrador y ojalá lo puedan hacer este año, porque es una forma de ayudar a lo del etiquetado. La 11900, como decíamos, fue en diciembre de... O sea, en diciembre del 2017 terminamos lo que fue la norma y en diciembre del año pasado la etiqueta. O sea, nos tomamos 2 plazos, me acuerdo cuando nos plantearon desde Secretaría. Y creo que se hizo mucho porque estaban con la prueba piloto de Rosario y como comentó hoy Florencia, se habían agregado Bariloche, Mendoza y Tucumán y ahora ya hay resultados. O sea que hasta eso lo veo desde como ciudadana, como argentina, ni siquiera como parte de la asociación. Se viene avanzando y se viene trabajando mucho. Y sí comentar que eso es una fuente más. O sea, no nos perdamos el concepto de que la ventana es una fuente más de energía. Falta crear el marco regulatorio y creo que lo más importante que tenemos que ir haciendo es el cambio cultural. Entonces me tomé también el atrevimiento de ver, en España vienen trabajando con el plan Renove hace muchísimos años, ya está cerrado en muchísimas de las distintas departamentos, pero está vigente ahora, en el 2019. O sea, si ustedes se ponen ahora plan Renove dentro de lo que es España, tanto en Valencia como en Madrid y como lo que es Castilla, como hablábamos en cada... sería como acá, ¿no? Porque es autónomo en cada lado. O sea, Madrid pide unas condiciones, Valencia pide otras, pero básicamente hay un interés y hay como hay una norma, que es lo que ya tenemos, hay de alguna manera un apoyo desde la parte de gobierno. Yo lo leí ayer de $110 o 110 euros o 75 euros por metro cuadrado. Piden un mínimo de ventanas a cambiar. Obviamente la especificación es sí o sí ventanas con DBH y separa. Si es con aluminio tienen que ser sí o sí con ruptura de puente térmico y si es PVC o madera. Valga la aclaración, en el aplicativo van a tener la opción de aluminio o PVC, porque la madera ojalá se agregue, no ha estado dentro de la mesa de trabajo, digamos, no porque no quisiéramos. Y acá les quise poner un ejemplo que si bien no tiene considerado el tema de la ventana, me tocó en su momento ir a dar unas charlas en Neuquén, están trabajando con la norma a través de la ley 13.059 y ellos hicieron un decreto específico para la ciudad de Neuquén y están haciendo un plan de estímulos con baja de impuestos que empezaban desde julio del año pasado, porque tienen en cuenta que lo que hablábamos, ¿no? La importancia del edificio, dónde va la energía y están haciendo un esfuerzo. Capaz que no tienen específicamente pensado el tema de la ventana en sí, pero sí en el tema de lo de la eficiencia. Y lo quise poner como un ejemplo porque va a ser difícil porque era lo que decían hoy en la mañana, ¿no? Cada provincia, cada municipio es autónomo. Pero bueno, creo que va a pasar por una cuestión más de tener una cuestión de cambio de conciencia, como para ir variando. Y por otro lado, no dejar de ver el tema de las emisiones, que en un momento en la mañana lo hablaban, impacta en un 29%. En lo que respecta por eso en lo que es el diseño, tenemos que hacer un diseño que sea responsable y eso incluye tanto en el ahorro energético, pero en lo que es el tema del reciclado lo tenemos que ver. En el caso específicamente de lo que es el PVC, tenemos sumado en los puntos de LEED que en algún momento hablaban en la mañana, en 3 categorías, en lo que es de materiales, en la calidad ambiental y en energía y atmósfera, un poco por la calidad de lo que es el PVC y lo que permite en lo que es en economía circular también.
Y esto es también datos que son hasta no los últimos, porque quise llegar al último valor y no lo tenía tan en claro, pero para que tengamos en cuenta cómo fue de alguna manera variando nuestra huella y cómo en el mundo van variando lo que es los materiales y los recursos en lo que es las aberturas. El cuadro que tienen debajo es un cuadro donde se analiza el porcentaje sobre el total de las ventanas colocadas en distintos países, desde el 60 al 70 en Alemania, a Francia, Inglaterra, en Estados Unidos, que es bastante menor, pero igual está en el 50%, pero digamos qué incidencia tiene y por qué. Entonces, muy rápidamente decirles por qué, porque bueno, tiene como material tiene una característica excelente con una conductividad muy baja, entonces eso hace que evite la condensación, que es lo que nos suele suceder, el tema de humedad también que hoy hablaban que sucedía en Tucumán. La estanqueidad al tema del soldado, tanto en el tema del burlete, que no trabajamos más con burlete de PDM, entonces el burlete como el perfil se suelda. Ahí les quisimos colocar de alguna manera para que vean térmicamente, que después en el caso de Marambio se los vuelvo a mostrar en un ejemplo real, cómo no tiene el tema de la cuestión de frío, o sea, entonces no hay el punto de rocío, o sea, actúa como una ruptura de puente térmico natural. En ese caso la madera también tiene esas condiciones, más allá de que pueda tener otros temas más en el tema de sostenibilidad. Cuando se hizo toda la remodelación del Teatro Colón, todas nuestras carpinterías están en lo que es la parte, no en el monumento histórico, obviamente, que era la fachada, pero todo lo que es en el interior, es autoinífugo, lo que es la durabilidad. Y acá sí ya entrar un poco más en el ejemplo que les queríamos dar, que para nosotros nos enorgullece junto con Basa, porque estuvimos en lo que es en Marambio, que no lo afecta la contaminación, tampoco lo afecta ningún clima ni la corrosión, entonces de alguna manera fue elegido como para hacer en un clima tan extremo como lo que es en Marambio. Allí ven la ventana como quedó, y que de alguna manera con todo esto que les comentaba muy brevemente hace que tenga un ahorro energético, que es un poco el kit de la cuestión y lo que estábamos hablando en el día de hoy, tanto en lo que es en el aire acondicionado en verano como lo que es la calefacción en el invierno. Y ya sí, entrando en el final de la charla, después me preguntan lo que necesiten de etiquetado y vuelvo hacia atrás. Por eso pusimos los logos tanto de Inti como Coco Antar. Tener la verdad el orgullo ahí sí como Argentina de un proyecto de semejante envergadura como era Marambio, cómo optimizar y cómo modernizar, y ahí sería un ejemplo hasta como la 11900, porque no había, faltaban planos, faltaba documentación, entonces primero de todo hicieron un reconocimiento dentro de todos los problemas que había detectados, también estaba el tema de las ventanas, que como ven estaban muy deterioradas. La base Marambio cumplió 50 años, o sea que la verdad que es un esfuerzo sublime que está haciendo la gente allí. Se hicieron, todo esto fue entregado por la gente de INTI. O sea, la gente de INTI hizo todo el análisis a pedido de Coco Antar, que sería la unión de las tres fuerzas en lo que sería en Marambio, que ellos lo llaman como Coco Antar. Tomaron todas las fotos termográficas y fíjense que ahí se ve el desperdicio que tenían, tanto en la envolvente, pero no menor en la ventana. Por eso se las quisimos colocar. La foto que ven en la derecha era la entrada, lo que era la base, cómo estaba, y el estado en que se encontraban. Hasta de alguna manera nos comentaba gente que vino ahora que tenían menos 18 grados en el interior de ese área, menos 18. Entonces, ¿qué hicieron? Un diagnóstico desde ODINTI, reemplazando las ventanas, que acá lo importante que le decía, el valor del K de la ventana, el vidrio, que pusimos triple vidriado, en algunas ventanas pusimos con argón y en otras sin argón, pero es triple vidriado, o sea que llegamos a una excelente tecnología, todo argentino.
mejorar los cielos rasos, obviamente, la envolvente. Con todo esto que les comentaba de esa recuperación en cuanto a la mejora del envolvente, podían reducir un 38 o un 46% lo que ellos llaman el gasoil antártico con el gasto que lleva a tener ese gasoil. Se hizo un trabajo en conjunto que la verdad que para mí fue loable porque fue Estado, y por eso creo que acá también lo quisimos poner, porque el trabajo que se hizo del aplicativo es empresas privadas y Estado, y se puede trabajar realmente. Y en esto fue lo mismo, nos pusimos a trabajar, la gente de INTI eligió a la gente de BASA, y en el caso de lo que es de PVC, en Tecnoperfiles, en lo que es las aberturas, y nosotros a partir de ahí, bueno, Isover en lo que era la aislación, Nauf y Durlock en lo que es aislante, todas las empresas que figuran debajo, y nosotros dentro de lo que es de la ventana analizamos agregar también otros integrantes como lo que fue la gente de Dow y la gente de la red Climanet en cuanto a lo que era el triple vidriado. Obviamente esto sigue y se hizo la primera etapa y se va a hacer, se está monitoreando ahora. Fueron hace unos 20 días, volvieron, y les quisimos colocar acá algunas de las fotos como para que vean en qué estado estaba, el grado de condensación que tenían. En la tercera foto arriba ven cómo se hizo la aislación, eso se hizo en diciembre, se hizo toda la aislación con la gente de Isover, con la gente de Durlock, con la gente de Nauf, y nosotros luego llegamos en febrero para colocar la abertura, tenía que ser algo muy rápido porque obviamente el tiempo no daba. Tuvimos en un día para colocar, menos de un día, las 4 ventanas que ahora les voy a mostrar. Quisimos poner la foto de toda la gente que trabajó porque no es menor. Y algo que quiero recalcar, la gente de Cocobantar va a seguir haciendo, o sea, la totalidad de las ventanas son 18, llevamos 14 para que se den una idea, es una primer parte, es poco. Pero en la misma gente hicimos un curso y se van a ir explicando a los mismos operadores que están en las dotaciones de Marambio que cambian de octubre a octubre. En la foto última ahí ven cómo quedó. Esto ahí tienen, digamos, el antes y el después. La verdad que nos lo trajeron para fines de mayo, que vinieron ahora, y midió 18 grados y todavía falta la aislación del piso. Se hizo la aislación del cielo raso, las paredes y las ventanas. Nos comentaba que el piso no lo terminaron de aislar, con lo cual había sectores que tenían problema. Pero así todo, de menos 18 que estamos a 18. Comentarles un poco, hay parte de los que están en el auditorio, están ahí en la foto. Es la gente que está arriba, es la gente que colocó las ventanas y que ha colocado 3 carpinterías más. El tiempo, aunque les parezca increíble, no han podido colocar más ventanas. Se colocaron esas 4 en un día y ahora sigue la parte del gimnasio. Y quise colocar este ejemplo porque, aparte de que se puede ver cómo se puede trabajar entre lo que es público y privado, creo que no perder la premisa de lo que hablaban antes con la 11900, dar confort al que está viviendo ahí, que no tenían el confort suficiente. Pudimos utilizar el aplicativo que estaba en prueba y nos dio la etiqueta como A, o sea que tienen nivel A en Marambio, creo que eso es fabuloso. Por eso le pusimos la etiqueta y les dejamos una etiqueta aparte para que cuando terminaran de colocarlo pusieran. Y bueno, ya terminando, después si quieren les explico un poco más de lo que es el etiquetado, no sé cómo estábamos de tiempo, pero mi intención era mínimamente de dejarles una moraleja, porque a veces hablamos del etiquetado y no tomamos conciencia que el problema lo tenemos ya y lo vivimos a diario. Entonces, ver cada uno cómo puede hacer su aporte desde cada lado para tener un confort mejor.
Yo creo que básicamente es eso, sin entrar en cuestión de en la etiqueta quién va a tener ese gasto, si obviamente que va a tener un gasto. O sea, hacer una etiqueta y mejorar en una vivienda reciclada, colocar otro tipo de abertura, y sí voy a tener un gasto. Ahora, que eso es una inversión y va a llevar un montón de tiempo y lo voy a poder utilizar y lo voy a poder disfrutar, creo que ese es el punto en cuestión del cambio cultural. No sé si la exposición terminaba acá, no sé si quieren que vuelva algo del etiquetado, si quieren hacer preguntas o cómo están de tiempo. Como usted lo prefiere, arquitecta, bueno, Como sí, quiera abrimos el el diálogo a alguno de ustedes que tenga ganas de hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Pueden levantar la mano, le acercamos el micrófono así escuchamos todos. Acá adelante. Sí, arquitecta, no, quiero destacar que Marambio se hizo, la mayoría de Marambio está hecho con paneles que eran de pista, no sé si está al tanto. Sí. Se utilizaban, Después me contaron la historia. Yo proyecté las estructuras metálicas, ¿sí? Y la gente que no era constructores, gente práctica que eran suboficiales ahí, eran los que montaban en el verano la estructura metálica y la cerraban con paneles que eran de pista, de una pista de aterrizaje desmontable que habían comprado antes de Malvinas, que después no tuvo uso y se utilizó para, como era el material del lugar, ¿sí? Se utilizó para construir la mayoría de los edificios que están ahí. No, 50 años no pasaron, no. No, por eso yo... Gracias, Horacio. Por eso yo comentaba, 50 años es de que está la base, que cumplió la base, no de la construcción, esa seguramente que fue después. Algunas construcciones, Me sí. mostraron fotos y en realidad estaban con carpa, así que los que primero llegaron eran carpa directamente, no sé en qué momento Sí, fue, pero los sí. materiales no eran los adecuados por un lado y la mano de obra mucho menos. Por eso prácticos. insistí en que me pareció fabuloso el hecho de que la gente de Coco Antara ahora le pidiera al INTI cómo modernizar, porque ellos nos decían que generalmente capaz que daban una especificación de materiales y por una cuestión X de costo, de gobierno o lo que fuera, terminaban dándole otros materiales y pasa lo que usted comentaba, que terminan utilizando algo que no era lo ideal, pero porque era lo que tenían ahí, lo utilizaban. Por eso creo que es importante aclarar lo que era del proyecto ahora, que no es menor, porque o sea, INTI se llevó primero como para analizar la zona, qué se podía hacer, plantear a las distintas empresas privadas en cuanto a una donación, o sea, estamos haciendo otro granito de arena en cuanto a la donación de esos materiales, cada una de las empresas que estamos, y obviamente con un análisis técnico importante para que se coloque lo que realmente sea lo mejor y con una tecnología argentina. No hay nada. No sé si quieren que vuelva atrás por las dudas a alguna de las placas del etiquetado y tienen alguna duda de lo que es la norma en sí de lo del etiquetado. ¿Alguien quiere sumar alguna pregunta más? ¿Qué tal? Tal vez no era tu tema específico la charla que traías hoy, pero entiendo que el tema lo tenés más que claro como para responder. Sobre las aberturas de PVC, vida útil y cómo se soluciona la degradación del PVC frente a la radiación solar. En realidad, el PVC, nosotros en la fábrica tenemos un laboratorio y dentro de eso hay unas cámaras de envejecimiento. Se toman muestras cada media hora como para hacer el análisis. Y como no hay norma, al menos en el país todavía, nos guiamos con la norma europea. El PVC no tiene un tema de envejecimiento, capaz que está más en algún otro tipo de polímeros o de plástico, pero no en el PVC. En lo que es en el caso de lo que es blanco, se trabaja, el dióxido de titanio es el que hace que de alguna manera mantenga el blanco y no tiene un tema de envejecimiento. Y en el tema de los colores trabajamos con un foliado que es el mismo foliado que se trabaja en los autos, para que te hagas una idea, de alta gama, o sea, Mercedes, un BMW o en las lanchas, ese foliado que es Sky. Y ese foliado lo que hace no es un tema de color, sino que refracta los rayos UV.
con lo cual refracta el 80% de los rayos UV. En el blanco, usted decía, no tiene problema, y en los de color tampoco. Entonces, hay usos arriba. Acá en Argentina tenemos más de 15 años obras de PVC. A nivel en Europa están arriba de los 50, 60 años, puede decir. Sí, se está haciendo en este momento el plan Renove, tiene que ver justamente con el reemplazo de algunas ventanas de PVC que tienen ya 45, 50 años instaladas. Para dar una idea del uso del PVC en ventanas en Europa respecto a Argentina, lo que aquí es para construcción, tubos, que lleva el 55% del PVC, allá es en ventanas solamente, ¿no? Es decir, un cambio cultural total. Sí, es el cuadro que yo había comentado, que estás entre un 65 y 70%. España fue la que dentro de Europa entró como última en el uso, digamos, tan fuerte del PVC, pero en todos los países está del 50% para arriba. No sé si no es en Turquía, que está en 80, en Sí, Alemania Turquía, está en 75. Grecia también es alto. El porcentaje es altísimo. En ventanas estamos hablando. El PVC en sí tiene más de 100 años en lo que es en el uso a nivel Europa, que es donde en Alemania, donde comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial, para tener un reciclado rápido, que era un poco lo que decía el tema de la economía circular y el ciclo de vida que tiene el PVC, que es mucho más rápido en lo que es en el scrap y en la reutilización. Pero para no entrar en detalle. Es un tema importante porque cuando se pregunta cuánto se recicla de PVC, digamos, el volumen fuerte en Europa de reciclado está en los pisos vinílicos enrollables y en las ventanas de PVC. Y acá la ventana de PVC, ¿de qué vamos a hablar de reciclado? Si hace 5 o 6 años que se están usando y van en crecimiento, no existe reciclado todavía. Bueno, simplemente si tienen alguna duda de lo de la norma, como les decía, el 4 de julio, recalco que dije mal en su momento, y la verdad que el trabajo fue, toda la gente de Secretaría de Energía fue brillante. Va a ser muy sencillo, porque ustedes van a poder entrar a esa página que les comentaba, que está dentro de lo que es la página de Ministerio, y a partir de ahí van a poder entrar como solo consulta. Van a tener dos opciones: el caso de que es solo consulta para poder ver y jugar, y en el caso del elaborador, que va a ser cuando quieran imprimir. Pero bueno, eso no quita que podamos de alguna manera jugar con todos los valores. Y como les decía, van a estar cargados todos los datos de los diferentes referentes del mercado en el aluminio, en el PVC y en el vidrio, obviamente. Bueno, si no queda ninguna duda, muchísimas gracias, y gracias de nuevo a CEPIC por invitarme.